La comunicación no verbal es uno de los elementos más fascinantes de la psicología para poder aprender, para poder analizar, detectar y practicar y ponerlo en el día a día en vuestras comunicaciones. ¿Por qué? Porque una cosa es el lenguaje que tú dices, las palabras que podemos llegar a describir, a escribir en un papel del diálogo que yo digo. Y otra cosa es todo el componente emocional que se transmite por el tono, por el volumen, por la gestualización. Es realmente un tema muy fascinante. Estáis escuchando el podcast del Instituto Incipia de Psicología, de Crecimiento Personal, Educación, que quiere daros ese punto de información, ese punto de emoción en vuestras vidas al ser conscientes de los temas que tenemos entre manos. La pregunta del día, vamos a empezar este podcast con una pregunta. La pregunta del día sería, ¿crees que cuando hablas, cuando dices lo que crees que tienes que decir, las respuestas? Primero, la primera pregunta sería, ¿te sientes a gusto? ¿Te sientes satisfecho, satisfecha con la forma en que lo dices? Y la segunda pregunta es, ¿te entienden? ¿Realmente llega ese mensaje? Entonces, aquí vamos a ver 4 elementos de forma muy sencillita y luego si hay peticiones, hay demandas, iremos analizándolos cada uno en otros programas punto por punto. El primero es el que quería enfatizar más. Creo que se merece una mayor importancia, puesto que el ritmo acelerado que nos lleva en el día a día no lo facilita. Y es el hacer silencios. Vamos a hacer silencios con la música. Perfecto. Y ahora que hemos hecho ese silencio, ahora tenemos el silencio, vamos a intentar ver o analizar que cuando hablamos, por ejemplo, yo empiezo ahora a cambiar el ritmo de lo que he hablado hasta ahora en el podcast. He hecho un ritmo de introducción del tema, he ido anunciando los puntos y ahora empiezo a hacer pausas, dando a entender que lo que estoy diciendo ahora es muy importante o es más importante de lo que decía anteriormente. Entonces, estas pausas se tienen que ir dosificando para que no sea un lenguaje, que es lo que me pasaba en los podcasts anteriores de hace años, que esas pausas pues se alargaban demasiado o hacían una escucha realmente monótona incluso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando tengáis que decir algo importante, aprovechar y justo antes de decirlo, hacer una pausa. Fijaros que estas pausas van en contra de la tensión emocional que pueda haber en el diálogo. ¿Por qué? Porque tendemos muchas veces a ser reactivos y a engancharnos con el diálogo de nuestro interlocutor, sobre todo si eres una persona que tiene una cierta sensibilidad o una gran sensibilidad. Nos adaptamos a cualquier cosa, somos camaleónicos, aunque luego salgamos perdiendo. Pausa. Reflexión, que es necesitamos encontrar nuestro propio ritmo. Para encontrar nuestro propio ritmo es necesario pausar la respuesta. Muchas veces en la consulta,
cuando me explican y cuando me dicen, mira, Joan, ha pasado esto, ha pasado lo otro, tenemos esto entre manos, el niño, el adolescente, la pareja, lo que sea, y quieren una respuesta esas personas que acuden, en este caso a mí, a encontrar la respuesta, y yo les digo, a ver, un momento, que estoy pensando, y les rompo totalmente el ritmo que llevan. Y entonces ahí yo me cojo mi tiempo para poder analizar lo que me han dicho, lo que me han dejado de decir, la expresividad, las emociones, ir viendo un poquito más allá de lo que de las palabras, qué es lo que hay. Entonces, claro, esas pausas son totalmente necesarias para cualquier terapeuta. Porque si no es un terapeuta reactivo, entonces va a ir como a la cola o detrás de lo que tú dices intentando convencerte. Entonces, no, el terapeuta, el que escucha bien necesita hacer esas pautas, esas pausas. Necesita hacer silencios para aclararme yo dónde estoy y a partir de ahí poder expresarme. Pero ahí puedo, en ese silencio, puedo aprovechar mi sabiduría, puedo respirar, puedo concentrarme y entonces dar una respuesta organizada, porque si no, la desorganización de la persona con la que estoy hablando es la que me saca de mi centro y entonces doy una respuesta más bien atolondrada. Vamos con el tema de la entonación. Creo que es tan importante como el tema de las pausas y los silencios. La entonación es uno de mis grandes ejes de batalla. Os lo tengo que confesar. A lo largo del tiempo que llevo realizando podcast, el llegar a un tono que sea divertido, que sea ameno, pero que confiera una profundidad, es algo que aún estoy en esa conquista. Cuando me oigo los podcasts del principio, de hace 4, 5, 6 años, no me gustan. No me gustan porque veo un tono como de papá o de mamá que quiere aleccionar a los oyentes, o a lo mejor me pongo en un tono demasiado complicado, con palabras que no resuenan en los demás. El tono nos da la música y esa música muchas veces nos está hablando de cuáles son las emociones de la persona. Me voy a explicar. Vamos a hacerlo sobre la práctica. Por ejemplo, un tono de tipo así como eso, como un profesor, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar a nuestro interlocutor y entonces... Y es como un tono de olas pesadas que van y que vienen, que en un momento dado puede ir bien, pero que si es todo el rato, pues no ayuda, ¿eh? Hay gente que utiliza ese tono de querer aleccionarte, no lo que tienes que hacer, y luego tú acabas la conversación y dices, venga hombre, me estás aquí dando lecciones de algo que a lo mejor tú no tienes asumido o asumida, ¿eh? Hay tonos más impositivos. No, esto es así y esto va a ser así. Y mira, no hay otra elección. Lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Este tipo de tono es muy contundente. Es muy contundente, tiene mucha energía y puede coaccionar a los demás que no se atreven a romperlo. No se atreven a llevarle la contraria y si se le llevan la contraria, pues a lo mejor se inicia una discusión. Suele ser típico de personas más intrusivas o impositivas de sus ideas y de su carácter. Hay otros tonos, por ejemplo el periodístico. El tono periodístico es el que muchas veces en donde yo me he sumergido para poder hacer el podcast, ¿no? Y entonces es un tono en donde hay una variabilidad
de registros, tanto agudos como graves, y que intentan dar un cierre. Es como una idea compacta de la noticia o de la información. Este tono está muy bien, pero no ayuda a la reflexión, porque de alguna manera no te deja posibilidad de darle vueltas al tema desde otro punto de vista. Tú puedes expresar lo que hay, pero desde mi punto de vista personal, es necesario hacer esas pausas, romper ese estilo periodístico y dejar que la persona tenga un espacio para pensar ella misma. Y pongo musiquita o dejo estos espacios en blanco o hacemos las respiraciones del final. Son elementos que de alguna manera pueden ayudar a que la persona se reencuentre consigo misma, que es el punto principal de este podcast, que os ayudéis, por la escucha de este podcast, a reencontrar vuestras emociones y en este caso os animaría a que os grabéis la voz. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Aquí es cuando mucha gente sale corriendo. ¡Socorro! ¿Cómo me voy a grabar la voz? ¿Cómo me voy a grabar la voz? Pues sí, es un ejercicio interesantísimo. Ahora que tenemos los móviles, que todos tienen una grabadora de voz, podéis hacer la prueba. Pulsáis el botón, explicáis cualquier cosa y os oís. Os armáis de paciencia y de valor para poder escucharos, porque las primeras veces puede ser muy desagradable y puede haber un rechazo, pero es vuestra voz, es como os oyen los demás. No habría que tener miedo, no habría que tener vergüenza, es lo que continuamente nos están escuchando. Ramiro, por favor, ¿qué es tu voz? Que es algo muy personal, muy íntimo. Ay, no me gusta, no me gusta. Pues es lo que, quizás eso que no te gusta, tienes que mejorarlo, porque es lo que están escuchando los demás. Y ahí hay un proceso de conquista de la propia voz, de reconocimiento y, ¿cómo os diría?, de hacerse amigos. Porque luego esa misma persona que no le gusta escucharse en el audio, a lo mejor te dice, es que luego es que me hago un lío expresándome. Es que resulta que la gente no me entiende. Es que mi pareja siempre malinterpreta mis palabras. Es que, oye, a lo mejor hay algo ahí que es necesario descubrir. Hemos trabajado 2 puntos, los silencios y la entonación, y quedarían para el próximo programa el tema del volumen y la gestualización. Y, como siempre, espero que esta información respecto a los silencios que podemos hacer en nuestra comunicación y respecto a las entonaciones que podemos subir arriba y luego bajamos para ayudar en nuestra expresividad sin pasarnos, pero siendo más coloridos, siendo más expresivos, llegando más a las personas. Espero que estos 2 elementos os puedan servir en vuestro día a día. Ahora, para finalizar, como siempre, realizamos nuestras respiraciones diarias para que toda esta información pueda depositarse en nuestra memoria, en nuestro inconsciente y podamos integrarlo mejor. Inspiramos, retenemos, expulsamos, volvemos a inspirar, retenemos, expulsamos
Nos mantenemos unos segundos en el silencio. Y para más información sobre el Instituto Incipia podéis ir a las Ws Instituto Incipia, todo junto, institutoincipia.com. Un saludo, nos vemos. Hasta luego.